Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a ECO. Ya sabéis, el programa donde tratamos de fundamentar el debate político con argumentos económicos que no se escuchan en los medios convencionales. El 25 de enero, Syriza ganó las elecciones en Grecia y además llevaba un programa donde, entre otras cosas, proponía acabar con esas políticas de austeridad que se han venido imponiendo desde las instituciones que representan a la Troika, llevar poner en acción un plan de emergencia social, renegociar la deuda o todo un plan de regeneración democrática y política. Bien, han pasado 100 días, concretamente 98 desde ese 25 de enero y ese plan se ha revelado como muy dificultoso, no solo para el gobierno de Syriza, de Alexis Tsipras, pero también para cualquier gobierno que entre ahora mismo en la zona euro a tratar de detener este gran experimento que ha supuesto los planes de austeridad impuestos desde la Troika. Vamos a empezar, como siempre hacemos, con un vídeo que nos permite ponernos en la pista del tema del que vamos a hablar hoy, 100 días de gobierno de Syriza, y lo vamos a hacer de la mano de Eric Toussaint, el portavoz del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Enseguida volvemos después de este vídeo. Bienvenidos, esto es ECO. Genera una esperanza inmensa en las opiniones públicas europeas que quieren una salida a las políticas de austeridad y a las políticas brutales neoliberales. Entonces, la votación del 25 de enero abre una perspectiva de ruptura con las políticas actuales. De algún modo puede ser el primer turno de las elecciones en el Estado español, porque claro, si el Syriza logra concretar la parte de su programa de ruptura con las políticas de austeridad, mostrará a las demás opiniones públicas de países donde habrá elecciones este año la posibilidad real de salir de esas políticas apoyando a organizaciones políticas que proponen la ruptura con la orientación de la Comisión Europea. Pues ya lo hemos visto, efectivamente, nos lo decía Eric, no solo es importante lo que está ocurriendo en Grecia para el país heleno, sino para el conjunto de la eurozona y concretamente para España. Y para hablar de este tema y para echar un poco de luz en torno a las negociaciones que están llevándose a cabo entre la Troika y Grecia, un tema tan manipulado desde los medios de comunicación, hemos configurado una mesa de excepción que nos va a permitir ir desentrañando los principales problemas a los que se ha ido enfrentando el gobierno de Alexis Tsipras en esta negociación. Vamos a pasar a presentar a los invitados con los que tenemos la suerte de contar. En primer lugar tenemos a Antonio Sanabria, economista, miembro de la Plataforma 2015 y del colectivo Novecento. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Antonio. Bien hallado, gracias a vosotros. Y también tenemos a María Antonia Sánchez Vallejo, periodista del País y especialista en Grecia y los Balcanes. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida, María Antonia. Gracias a vosotros, hola. Y tenemos también a Antonio Palazuelos, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de Econonuestra. Muchas gracias y bienvenido por estar con nosotros, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Pues si queréis, lo que vamos a hacer, vamos a empezar con una primera ronda acerca de lo que nos decía Eric, de lo que supuso la victoria de Grecia, no solo la victoria de Syriza en Grecia, no solo para el país heleno, pero también para el contexto de la eurozona. Antonio, si quieres, Antonio Sanabria, si quieres una primera valoración. Sí, brevemente yo creo que hay como varios elementos, digamos, para enmarcar el debate, y uno a mi juicio es el hecho de que lo que está en debate es una cuestión y que yo creo que lo que ha puesto Syriza sobre la mesa es una cuestión de pago de la deuda frente a democracia, ¿no? Es decir, qué límites establece el pago de la deuda y las exigencias que está haciendo la Troika como acreedor con respecto a la situación política y social de Grecia. El segundo elemento que me parece importante resaltar es que, y es una cosa que ha puesto también Syriza explícitamente sobre la mesa, es el hecho de que no es un problema griego, sino que es un problema europeo y la solución necesariamente tendrá que ser europea. Es decir, Europa no se va a sacar el problema de encima
por quitarse de encima el problema griego, si es que acaso eso llegara a suceder. Perfecto, María Antonia. Unas primeras valoraciones acerca de lo que nos decía Eric y lo que nos comentaba también Antonio. Pues en la línea de Antonio, lo que se está viendo ahora mismo sobre la mesa es, por un lado, los límites del mandato popular salido de las urnas el 25 de enero y, por otro, los imperativos, las imposiciones de los prestamistas, de las instituciones antes conocidas como Troika, que intentan hacer comulgar a un gobierno legítimamente elegido con planteamientos que no figuraban en su programa electoral y que de hecho fueron rechazados explícitamente por la población. Claro, Antonio Palazuelos. Sí, pues yo recogiendo un poco la idea que decía Eric, yo creo que es un motivo de esperanza no solo para los griegos, sino para muchos ciudadanos, digamos, de Europa, en la victoria de Syriza, pero yo creo que también estos 3 meses de negociaciones durísimas o muy duras, que luego comentaremos con más detalle, yo creo que ha puesto sobre la mesa también 2 aspectos que son importantes desde mi punto de vista. Uno de ellos es que no estamos ante una negociación económica o técnica, sino ante una negociación claramente política, porque lo que está en el fondo es si se van a seguir aplicando la ortodoxia de la austeridad o se rechaza o se renueva esto. Esto por un lado. Y luego por otro lado yo también quisiera, aunque luego si hay tiempo introduciré más este elemento, el contraste en esa negociación entre un discurso hipócrita, moralizante de instituciones que no son democráticas y que han tenido entre sus dirigentes a gente muy poco moralizante, a un gobierno salido de las urnas y apoyado por más del 36% de la población y que en estos momentos las encuestas le dan un apoyo casi del 70%. Es decir, tenemos imponiendo, digamos, un discurso moralizante y un discurso de responsabilidad que se le exige a instituciones que para nada, digamos, son representativos de estos valores. Perfecto, pues yo creo que tenemos una primera aproximación a lo que ha supuesto la victoria de Syriza, no solo, como decíamos, para Grecia, sino para el conjunto de Europa. Pero además es que Syriza ha empezado a gobernar y ha planteado unas políticas concretas que está teniendo unos efectos, otras políticas, evidentemente, como vamos a ver, no le están dejando implementarse, pero sin embargo es difícil hacernos una idea de qué es lo que está ocurriendo en Grecia. Vamos en primer lugar a pasar a ver un vídeo de Mariano Rajoy que nos va a permitir entrar en este segundo bloque, las políticas del gobierno de Grecia. Vamos al vídeo y enseguida volvemos. Nosotros no somos responsables, no lo somos, de la frustración que ha generado la izquierda radical griega, que prometió a los griegos aquello que sabían que no podrían cumplir, como ahora ha quedado demostrado. Bueno, aquello que no podían cumplir, entre otras cosas, era intentar paliar la emergencia social que está sufriendo Grecia y que vamos a ir viendo a medida que charlamos con nuestros invitados. En primer lugar, vamos a ver un gráfico de privación material. Antonio, quería empezar contigo. El gobierno de Syriza ha prometido cosas que son inverosímiles, es una opción un tanto irracional en términos económicos. Como nos estaba comentando Mariano Rajoy, ahí tenemos la privación material, cómo ha crecido en los últimos años, cómo se ha acelerado en la crisis, entre otras cosas gracias a las políticas de la Troika que con tanto entusiasmo ha abrazado Mariano Rajoy, ¿no? Sin duda. Bueno, hay que decir que la estrategia, a mi juicio, que ha hecho Syriza es una estrategia de propuestas con un cierto grado de moderación dentro de un discurso de contenido rupturista de exigir el fin de la austeridad, porque era evidencia, y la propia victoria de Syriza así lo demostraba, que se había llegado a una situación sin sentido. Bueno, no hay más que ver como la deuda pública, incluso después de una reestructuración, está cerca del 180% del PIB, es decir, no se ha conseguido ni uno solo de los elementos que se dijo que se iba a conseguir con la tan traída austeridad. Y lo que se ha planteado es una serie de propuestas moderadas. Todas las propuestas han venido siempre del lado de Syriza y totalmente racionales desde un punto de vista económico. No es verdad lo que dice Rajoy, no han hecho cosas que no podían hacer, han dicho cosas que no les han dejado hacer o no les dejan hacer de momento. Claro, María Antonia, además antes nos planteabas esa contradicción entre el mandato popular y lo que por otro lado exige la Troika, que es una clara contradicción. ¿Syriza se ha comportado de manera irresponsable al prometer cosas que no podía alcanzar?
No, de hecho las primeras acciones de gobierno y una de las primeras fue la adopción en el Parlamento de la ley humanitaria, la ley para afrontar la crisis humanitaria, que era luz, agua y bonos de comida para 30.000 hogares. Que estaban, una de las primeras medidas. Una de las primeras, si no fue, lanzaron en un primer paquete alrededor de 4 o 5 proyectos de ley y este era el primero, se votó en la Cámara. Quiero señalar, votó a favor el Partido Conservador, votó a favor la Nueva Democracia de Andoni Samaras y es una medida además que no tiene un impacto fiscal, que no va a desequilibrar mucho más de lo que están las cuentas griegas. Y por ejemplo, la medida del aumento del salario mínimo hasta los 751 euros previos a la crisis, ¿iba a ser inmediato? Bueno, no lo está siendo. Ahí están echando mano de cierta moderación, visto que tienen, en fin, a toda Europa prácticamente en contra. Va a ser una medida progresiva, no va a ser una medida radical como pretendía ser en un principio. O sea, están actuando con una cierta moderación, con el margen de maniobra escaso de que disponen. Y no estoy de acuerdo con Mariano Rajoy cuando decía que está quedando demostrado que Syriza ha fracasado. Poco a poco, piano, de una manera muy suave, están aprobando leyes. La semana que viene se aprobó este fin de semana pasado la ley que establece la reapertura de la televisión pública, también sin impacto fiscal, o sea, sin un impacto para el presupuesto. Claro. Ahí están. Antonio, ¿qué políticas están aplicando por el gobierno de Syriza que nos ha empezado a comentar María Antonia? Es decir, ¿qué es lo que se ha propuesto y cuál es el grado de cumplimiento que está llevando a cabo el gobierno de Syriza? Sí, yo voy a empezar con una pequeña, digamos casi anécdota. En un artículo de María Antonia del mes de febrero que hacía encuestas a los ciudadanos griegos que habían votado Syriza, había una que me llamó mucho la atención. Dijo, con que cumplieran el 5% de lo que han prometido, este país daría un vuelco. Antonio, déjame que te corte, solo sí. Vamos a ir viendo el gráfico de acceso a la energía y la dificultad que tiene la población griega y que estas medidas pues están ayudando a paliar, mientras nos comentas lo que estabas diciendo. Sí, continúa, perdona. Sí, que en este sentido esta es la percepción, es decir, entonces yo creo que en las políticas que está llevando a cabo Syriza hay que diferenciar claramente, bueno, en primer lugar, la correlación de fuerzas tanto a nivel interno como internacional para saber qué es lo que se puede hacer. Pero por otro lado, yo creo que diferenciaría lo que son cuestiones de principios, que yo creo que están siendo enormemente coherentes y muy firmes en no verdaderamente echarse atrás y negociarlo dentro de lo posible, y luego lo que serían las políticas reales que se pueden hacer, que hay una limitación muy fuerte que es de recursos, en la medida de que luego saldrá a relucir en el debate, evidentemente hay un ahogamiento de la financiación que es posible para Grecia, y en ese sentido vamos a ver que algunas de las medidas que prometieron y que eran en parte simbólicas las están llevando a la práctica, como decía antes María Antonia, y en otras evidentemente estamos encontrando de que o se están retrasando, se está cediendo, y otras es posible que aunque quisieran van a tener que ceder a más largo plazo. Pero yo creo que en los aspectos fundamentales, sobre todo en el tema de la austeridad, el que las políticas las decidimos nosotros y no nos vienen impuestas por un correo electrónico, como el memorándum, etcétera, etcétera, ahí están siendo, digamos, muy responsables con lo que prometieron al pueblo griego. Porque hay una cosa que hay que señalar, y es que la alternativa, digamos, económica que supone la propuesta de Syriza no es una alternativa que se la saquen de la manga, sino que, decíamos antes de entrar en el plató, muchos de los ministros son académicos y han trabajado muchísimo en el tema, bueno, son académicos y que investigan en el proceso económico. Vamos a ver lo que nos decía Alberto Garzón, nada más ganar las elecciones Syriza, acerca del planteamiento económico que traía Syriza debajo del brazo. Vamos a verlo. El programa económico de Syriza es un programa que tiene un largo desarrollo, que lo hemos trabajado conjuntamente en el Partido de la Izquierda Europea durante muchos años y que realmente ellos han estado insistiendo en algo que es muy cierto, en mi opinión, que es que no es un problema técnico fundamentalmente, sino un problema político, un problema de prioridades, y las prioridades del anterior gobierno pues eran muy distintas a las de ahora, y es verdad que hay restricciones, una camisa de fuerzas que se llama Unión Europea, un Banco Central Europeo y unas instituciones que están organizadas y diseñadas
diseñadas a beneficio de los bancos, pero Grecia es un país importante, muy importante. Su economía quizás no sea tan importante como otras, como la española, por ejemplo, pero sin embargo es suficiente como para demostrar que el diseño de la Unión Europea es un diseño fracasado y que desde luego no se puede empujar a un pueblo entero como es el griego a la desesperación como se está viendo aquí en las calles de Atenas, y por lo tanto cualquier reforma que vaya en el programa económico de Syriza va a ser bienvenida por la mayoría social de Grecia. Eso es lo que más teme la Troika. Bien, porque además una de las cuestiones esenciales que hay que decir es que el gobierno de Syriza, como estaban comentando nuestros invitados, está cumpliendo todas aquellas condicionalidades que le está imponiendo la Troika, pero eso no ha servido para que la deuda caiga, como vamos a ver en el siguiente gráfico. Antonio, nos estáis presentando una situación donde la radicalidad y la irracionalidad viene desde las instituciones europeas, desde lo que representa la Troika. ¿Nos puedes hablar del planteamiento económico implícito en cada una de las posiciones de Grecia y de la Troika? ¿Por qué nos presentan como racionalidad algo que parece que está llevando no solo a Grecia, sino a la eurozona a un abismo, ineludible? Bueno, la clave de esa racionalidad o irracionalidad, se ha dicho ya en la mesa, es una cuestión que el trasfondo es político y no técnico. Es decir, no es Varoufakis como técnico que se pone a discutir, o Tsakalotos ahora con los técnicos de la Troika, sino que es una cuestión política. Digamos que la posición, a mi juicio, de lo que ha sido la parte europea, la parte troika, digamos, en la negociación con Grecia, es una cuestión política. En un inicio yo creo que fue no sabemos qué hacer porque tenemos un problema, y es que nuestros bancos, especialmente franceses y alemanes, están muy expuestos a la crisis griega, lo cual una salida, una reestructuración de la deuda, ordenada o no, va a suponer un problema para nosotros, y ante eso pues se ganó tiempo. Y ahora la situación es, bueno, hay un gobierno de izquierdas, un gobierno rupturista en cuanto a la política de austeridad, pero porque la propia política de austeridad ha mostrado su absoluta inutilidad. Y es más, ha provocado una tragedia social, que ahora mismo la crisis de deuda es una crisis social en toda regla. Entonces, lo que ellos, ante esa situación de derrota, yo creo que lo que están planteando es una salida negociada, sí, les interesa más que una posición rupturista, pero una posición en la cual el gobierno de Syriza de alguna manera quede derrotado, ¿no? Es decir, que haya cedido por encima de las líneas rojas que ha marcado, y lo puede hacer porque la correlación de fuerzas y la situación entre ambos es marcadamente desigual. María Antonia, ¿estás de acuerdo con eso? Nos quieren mostrar una ejemplaridad con la posición de la Troika frente a Grecia para que no haya, eso de lo que nos hablaba Eric Toussaint, una esperanza en Europa. Sin duda, hay elecciones no solo en este país, también en otros países europeos este año, y una victoria de Syriza, un Syriza sacando adelante todas sus promesas, o si cabe la mitad siquiera de ellas, podría ser un ejemplo peligroso para votantes de otros países que dicen ¿y por qué no lo intentamos? Hay mucho de eso, hay mucho de correlación, de una desproporción en las fuerzas bestial. O sea, Grecia no puede hacer frente al Banco Central Europeo, a Draghi, a Dijsselbloem. Si me apuras, hasta Finlandia, que acaba de celebrar elecciones anticipadas y que va a incluir en su gobierno a un partido que es abiertamente partidario de expulsar a Grecia del euro, como son los auténticos finlandeses. O sea, digamos que hay un entramado difícil, técnico, pero que las negociaciones, pese a los equipos técnicos que están inmersos en ellas, las negociaciones son unas negociaciones políticas, no. ¿Y cómo se vive desde...? Porque yo sé que estás muy cercana a la realidad griega, haces muchos viajes hacia allí. ¿Cómo se vive desde allí la posición política del gobierno de Syriza? ¿Cómo se percibe esta incertidumbre que representan las negociaciones, ¿no? De no poder llegar a un acuerdo, ¿no? Y, en fin, ¿sigue disfrutando el gobierno de Syriza de un apoyo mayoritario en la población? Sigue disfrutando de un apoyo. Ha caído alrededor de 20 puntos. O sea, yo el otro día escribía que
luna de miel entre el gobierno, cuando todavía no se han cumplido los 100 días, la luna de miel entre el gobierno y los electores estaba llegando a su fin, lo que ha caído alrededor de 20 puntos es el apoyo de la población al modo en que se están llevando las negociaciones. Se quiere un acuerdo, ¿verdad? Claro, quieren un acuerdo. El 80% de los griegos quieren seguir usando el euro a diario, quieren seguir permanecer en la eurozona, pero sin embargo ese es el apoyo al gobierno el que ha decaído. El apoyo al partido, a Syriza, sigue siendo igual que en marzo, aproximadamente un décima más, décima menos, sigue siendo igual que en marzo. De hecho, según algunas encuestas, si hubiera elecciones ahora, lograría mayoría absoluta. Antonio, y respecto a la herencia, la famosa herencia de la que nos hablan algunos políticos aquí, allí resulta que es una herencia porque hay unos acuerdos firmados, ¿no?, del rescate por el anterior gobierno. ¿Y qué es lo que ha podido Syriza renegociar en términos de esos acuerdos que venían del anterior gobierno con la Troika y qué es lo que está manteniendo? Sí, bueno, lo que cuando se analiza con detalle lo que ha ocurrido en Grecia y en las negociaciones con la Unión Europea y la Troika desde 2010 en adelante, hay un elemento que ya coincidimos prácticamente todos los que somos críticos verdaderamente con la política de austeridad, y es que evidentemente el rescate nunca vino a rescatar a Grecia, sino que vino a rescatar a los bancos alemanes y franceses. Es decir, cuando nosotros analizamos de quién era la deuda en 2010, en 2012 o el 2015, ha ido evolucionando claramente desde manos privadas hacia manos públicas. Pero esas manos públicas es la Troika esencialmente. ¿Y por qué la Troika se introduce en esto? ¿Para salvar a Grecia? Evidentemente no, para salvar a los bancos, para eliminar el riesgo que en aquel momento tenía el impago de la deuda griega. Entonces, en este sentido, cuando se habla de, como yo decía antes, de responsabilidad, cuando se ha hecho un rescate no para salvar a la sociedad, no para salvar a la economía y al país griego, sino esencialmente para salvar a la banca, como ya tenemos ejemplos en otros muchos países, evidentemente la responsabilidad del pago de esa deuda y todas las consecuencias evidentemente habría que trasladárselo a ello. Entonces, en ese sentido, y en la línea de lo que estabas preguntando, evidentemente nos encontramos con que de alguna manera hay toda una herencia que al margen de la crisis general que como influye en Grecia y de las propias problemáticas griegas, que es complicado resumirlas muy brevemente, evidentemente hay toda una historia de 30, 40 o 50 años, lo que ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años son significativos para entender por qué se ha llegado a esta situación. Es decir, que de alguna manera el rescate ha sido la justificación para incorporar, para obligar a llevar adelante las políticas de ajuste y las reformas que el capital internacional y sobre todo las grandes instituciones europeas pretendían hacer. Si me permites un pequeño matiz al hilo de lo que decía Antonio, hay que tener en cuenta que la reestructuración que citaba de 2012, que primero se hace 2 años después de que Grecia quede fuera de los mercados, volvemos criterios políticos no técnicos, y no se hubiera hecho antes, no solamente es la mayor registrada en términos de volumen de deuda, sino que hay que tener en cuenta que es la mayor en la historia, al menos registrada, en cuanto a trasvase de deuda privada, en manos privadas a manos oficiales. Creo que es importante tener eso presente, claro. Es decir, ahora la negociación es con la Troika, pero porque la Troika es a sí mismo acreedora por el rescate a los bancos que se ha citado. La Troika tiene alrededor del 80% de la deuda griega. Hemos ido a la Universidad de Salamanca a través de nuestros compañeros de Econonuestra, Mario y Luis, y le han hecho una entrevista a Rafael Muñoz de Bustillo, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca. Vamos a ver el vídeo donde nos habla Rafael Muñoz de Bustillo de las cortapisas y diferentes límites que se enfrenta el gobierno de Syriza. Yo creo que el principal obstáculo es que los grados de libertad que tiene Syriza, los grados de libertad presupuestario que tiene Syriza son mínimos, son muy pequeños. Entonces, para poder poner en marcha las medidas, las mínimas necesarias para intentar cambiar o frenar el proceso de deterioro del país, hace falta una mínima complicidad de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Y no solamente no se ha encontrado esa mínima complicidad, sino que hoy por hoy lo que cada uno de los pasos de la Comisión lo que ponen de manifiesto es una posición de mantenerla y no enmendarla, ¿no?
de no reconocer que no ha funcionado la estrategia, la política que se ha aplicado en el caso de Grecia, y entonces, bueno, no hay que ser economista para saber que eso no ha funcionado. Claro, pero resulta un poco, da un poco de pánico el hecho de que tengamos que apostar toda la posibilidad de encontrar una solución al problema de Grecia a la complicidad de las instituciones europeas, ¿no? Porque tal vez se ha demostrado que no hay tal complicidad antes de llegar al gobierno, entonces ahora yo no sé si existe qué margen de maniobra tiene Syriza y qué plan alternativo puede tener María Antonia. No sé si hay alguna información al respecto, qué planes están barajando en torno a la posibilidad de no llegar a un acuerdo. Yo mismo he leído hoy mismo que las autoridades griegas, el gobierno de Atenas, ve posible un acuerdo, pero desde luego no en unos días, a lo largo de mayo, puede que incluso a primeros de junio, y retrocediendo en algunos ámbitos que parecían infranqueables, que eran una de sus líneas rojas, por ejemplo el de las privatizaciones. El puerto de Pireus, por ejemplo. Pese al anuncio que hicieron el primer día del gobierno, va a seguir adelante la privatización del 51% del puerto del Pireo, el resto lo tiene la empresa pública china COSCO, y este 51% que quedaba va a seguir adelante, y también la privatización, la cesión temporal de 14 aeropuertos regionales. Esa era una de las líneas rojas. Bien es cierto que son dos procesos iniciados con el gobierno anterior, con el gobierno del bipartito, pero bueno, era una cesión implanteable por parte de Syriza, y al final lo va a acabar siendo. Queda por ver si 3 puntos capitales para el gobierno, para Syriza, que son la reforma del mercado laboral que exige la antigua troika, la subida del IVA en las islas, que ahora gozan de un IVA reducido, y el otro recorte de las pensiones, 3 puntos a los que el gobierno se niega en redondo. Queda por ver si acabarán sufriendo en este proceso. María Antonia, yo creo que nos ha puesto perfectamente en la pista de saber cuál es la posición del gobierno de Syriza en torno a las negociaciones. Vamos a pasar al siguiente bloque, y es saber qué se está negociando en estos momentos, porque tenemos muchísima dificultad a la hora de identificar cuáles son cada una de las posiciones, tanto las exigencias de la troika como lo que está ofreciendo el gobierno de Alexis Tsipras en estas negociaciones. Y para ello vamos a empezar precisamente con un vídeo del presidente de Alexis Tsipras estableciendo, o que nos permite entender un poquito cuál es la posición con la que se presenta Grecia ante las instituciones europeas. Έχουμε συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο, στη βάση του οποίου διαβουλευόμαστε με τους εταίρους μας. Η ελληνική δημοκρατία δεν είναι απειλή για την Ευρώπη. Και η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα είναι μια ευκαιρία που πρέπει όλοι στην Ευρώπη να αξιοποιήσουν. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Οφείλουμε να εργαστούμε σεβόμενοι τους κανόνες που διέπουν τη συγκατοίκησή μας στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και σεβόμενοι την ισοτιμία των κρατών μελών. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ευρωζώνη εργαστούμε και για να αποκαταστήσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε πίσω της η κρίση. Καταθέσαμε προτάσεις ρεαλιστικές που μπορεί να γίνουν κοινά αποδεκτές και στο κρίσιμο θέμα του χρέους, που πρέπει να γίνει βιώσιμο και δεν αφορά μια ελληνική περίπτωση, αλλά αφορά το ευρωπαϊκό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε και να πάρουμε από κοινού αποφάσεις για το κοινό μας μέλλον, προκειμένου να φύγουμε από αυτή την αυτοτροφοδοτούμενη κρίση. Nos parece una posición muy radical. Antonio, esto es lo que ofrecía el gobierno de Grecia, o cómo se presenta el gobierno de Grecia en las negociaciones. ¿Cómo se presenta la troika? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que pide? Y, en fin, ¿qué es lo que necesita? ¿Cuál es la financiación que necesita Grecia en los próximos meses? Sí, bueno, yo que os querría, aunque sea muy brevemente, sobresacar 2 o 3 frases de lo que ha dicho Syriza.
para verdaderamente dejar claro algunas ideas que normalmente la prensa internacional ha ido manipulando intencionadamente. Es decir, la vocación europeísta de Syriza y de Grecia de querer seguir estando, la posición clara de que no se niegan a cumplir sus compromisos, lo único que quieren de alguna manera hacerlo como socios de la manera que sea más favorable para ambos, es decir, de ahí refuerza claramente la idea que en esta mesa estamos más o menos insistiendo muy fuertemente, que es una posición para nada radical. Frente a eso, lo que sí nos encontramos es que no hay argumento ninguno en la posición de la Troika, sino simplemente, como decía yo antes, el discurso moralizante de que hay que cumplir los compromisos que se han firmado. Entonces, no hay negociación posible cuando no se puede negociar. Es decir, cuando no se ponen encima de la mesa lo que son los problemas no solo de Grecia, sino del conjunto de la Unión Europea. Porque una de las cosas que hay que dejar muy claro es que evidentemente Grecia es uno de los países más endeudados de Europa, pero la deuda europea es impresionante. Es decir, que no solamente hay países tipo Bélgica, Italia, Irlanda y otros muchos más que tienen niveles por encima del endeudamiento griego en función del PIB. Es decir, que hay un problema general de deuda a nivel mundial. Valga de paso decir que Estados Unidos y Japón son los más endeudados, todavía muchísimo más, y entonces en ese sentido lo que nos encontramos es que la posición de la Troika yo creo que claramente es de no negociar, porque, como decíamos antes, se impone la disciplina política más que realmente la negociación práctica de lo que se está intentando hacer razonablemente, y es cumplir los compromisos, pero dentro de una racionalidad que sea asumible en cubrir las necesidades básicas imperiosas y, sobre todo, garantizar el crecimiento económico que encima de la mesa se pone. ¿Para qué han servido los planes de austeridad? Para nada, para recuperar el crecimiento económico. María Antonia, esta salida de Varoufakis o esta salida, digamos, se le ha promovido, se le ha llevado, digamos, a supervisor de las negociaciones, pero no va a estar directamente o van a estar al frente Tsakalotos y Drakasakis, efectivamente. ¿Qué supone esta salida de Varoufakis o qué significa? ¿Cómo la podemos interpretar? Cosméticamente parece una salida, parece una marginación de Varoufakis, pero el que se sentará el día 11 de mayo en la reunión del Eurogrupo va a ser Yanis Varoufakis. De hecho, él ha repetido varias veces estos días que sigue siendo el responsable de la negociación, y es verdad, se ha creado otro grupo, digamos que se han dividido los grupos de negociación, se ha creado un grupo de negociación política al frente del cual está Efklidis Tsakalotos, pero la cara visible para bien de Grecia y probablemente para desgracia de los socios del Eurogrupo, que no le tienen ninguna simpatía, sigue siendo Varoufakis. Claro, además Varoufakis no representaba precisamente, o no representa una posición dentro de lo que es, en términos económicos, una posición radical. Además, dentro de Syriza representaba, digamos, las posiciones más conciliadoras, ¿no?, con la Unión Europea. Sí. Varoufakis, eso sí, decía, cuando llegamos a las negociaciones, yo hablo de macroeconomía y ellos me hablan de principios, ¿no?, que no se entendían muy bien, Antonio. Bueno, yo creo que Varoufakis ha jugado muy bien. En los medios muchas veces se ha intentado resaltar lo negativo, que las fotos con Paris Match, etcétera, pero bueno, esos son fuegos artificiales. A mí lo que me interesa es cómo ha enfocado las negociaciones, teniendo en cuenta que tanto la parte griega como la Troika eran conscientes que había público. Es decir, yo creo que tanto la Troika como Grecia hablan mucho mirando hacia el resto, ¿no? Mirando, pues, pensando en Grecia, pensando en el efecto expansivo que pueda tener su ejemplo y aguantar en el tiempo para que no repercuta para mal en otros sitios, y demostrar que se puede negociar con otra posición, y desde el lado de la Troika para mandar un mensaje de mano dura, ¿no?, de cuidado que se mueva. Y Varoufakis ha mostrado que el debate no era técnico, porque técnico es él, y nadie contestaba los argumentos técnicos. Segundo, ha zanjado con cualquier cuestión de que, bueno, es que vais con posiciones irrealizables, implanteables. Él ha ido a partir de los datos macro y ha hecho propuestas absolutamente moderadas desde una perspectiva técnica, y diciendo que una posición de Grecia de pagar hasta el último euro de deuda. Es decir, no ha hecho ninguna posición rupturista desde el punto de vista del discurso de la Troika.
Y lo que sí que ha hecho ha sido evidenciar la propia trampa del discurso de la Troika, donde al final a lo que se juega es a poner contra las cuerdas al gobierno de Grecia frente a sus propias líneas rojas. Antonio Palazuelos, en este caso, ¿estás de acuerdo con esta posición o hay algún tipo de crítica que se pueda hacer a la posición del gobierno griego en el sentido de que está haciendo demasiadas concesiones que le están llevando a un impasse, donde no tiene capacidad ni margen de maniobra, y la otra posición, la de la Troika, está jugando claramente a asfixiar al rival o al contrincante que tiene delante? Hombre, yo desde mi punto de vista, desde la Troika y esencialmente desde las directrices las reuniones de negociación del Eurogrupo y sobre todo las políticas del Banco Central Europeo, que van a asfixiar en términos de liquidez y de generar problemas inmediatos para que no se puedan aplicar ni siquiera las medidas de austeridad, yo creo que está bastante evidente que de alguna manera hay una posición muy tajante. Desde el punto de vista de la negociación del gobierno, el gobierno evidentemente, como decíamos antes, tiene que responder a sus principios, a su programa, pero también a su propia sociedad y al propio partido de Syriza, que evidentemente hay todas las posturas posibles. Desde antes de la negociación y desde antes de ganar las elecciones, hay grupos importantes que eran mucho más radicales y que estaban a favor de ni de negociar, ni de pagar la deuda, ni cosas por el estilo. El gobierno, de alguna manera, está llevando las negociaciones de una postura en términos posibilistas, en el sentido de intentar llegar al máximo de lo que se pueda conseguir, pero, vuelvo a insistir, para mí, siendo muy coherentes con no traspasar, si es que no se ve obligado a ello, y si se ve obligado a ello, ya está saliendo a relucir posturas como que a lo mejor van a tener que hacer un referéndum. Varoufakis llegó a decir que a lo mejor hay que hacer otras elecciones en Grecia para justificar o no si su postura es adecuada o no, y los famosos planes B que se lanzan unos y otros, pues evidentemente están todos encima de la mesa. Muy bien, pues vamos a ver lo que nos comentaba Eric Toussaint, ya sabéis, portavoz del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, pero cuyo comité ahora mismo se está centrando o tiene mucho interés y está muy enfocado a la situación de la deuda en el Eurogrupo, en la eurozona y concretamente en Grecia. Vamos a ver qué es lo que nos decía acerca de la posición de los acreedores. Los acreedores, sea el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, es decir, los gobiernos de la zona euro, no quieren dar ninguna margen de maniobra al gobierno de Syriza para realmente dar la espalda a las políticas de austeridad. Exigen seguir con las privatizaciones, por ejemplo, el puerto del Pireo, exigen la privatización, están en contra de restablecer parcialmente las jubilaciones, están en contra de las medidas tomadas para proteger a las familias de los desahucios, es decir, que no le dan realmente margen. Estamos en una situación de confrontación fuerte, aunque el gobierno quiere dar pruebas de buena voluntad. Es claro que los que hacen concesiones ahora son las autoridades de Atenas y no las autoridades de Bruselas. Claro, nos habéis hablado cada uno de vosotros de la posición de fuerza que tiene la Troika, pero Antonio, cuéntanos, ¿cuál es la situación de liquidez a la que se enfrenta Grecia? ¿Por qué está tan ahogada o asfixiada en términos de dinero? ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿De quién depende? ¿Dónde está encontrando la financiación? ¿Dónde tiene los problemas? Bueno, Grecia, digamos que tiene dos elementos de presión. Uno que ya era conocido cuando Syriza llega al gobierno, que es un problema de presión en cuanto a pagos inmediatos que tiene al corto plazo, que es además una herencia que viene de la reestructuración de 2012, que se mantiene una serie de pagos a corto plazo, que en 2015 vienen a ser en números redondos, en torno a 39.000 millones de euros. Eso es un marrón, digamos, que le deja a Samaras cuando adelanta las elecciones en diciembre. Y él no aprueba el último tramo del rescate,
expensas de que lo apruebe Syriza y asuma lo que va implícito de aceptación de condicionalidad con ese rescate. Entonces, esa es una línea de presión. Hay una serie de pagos inmediatos, uno ha sido en una match ball, podríamos decir, en marzo, tiene otra en julio, de una serie de pagos al Fondo Europeo de Estabilidad y al Banco Central Europeo principalmente. La otra línea de presión que tiene Grecia, y que yo creo que esa no se la esperaban tanto, porque confiaban en que el Banco Central hiciera más honor al nombre, es una presión de liquidez. Hay que tener en cuenta que Grecia, aunque a mi juicio ni el euro explica la crisis de la eurozona, es una cuestión de deuda y sobre todo deuda privada, que va más allá de Europa, sí que supone un problema en cuanto a que hay un riesgo evidente, además desde la Troika no se han cortado en sutilmente dejarlo pasar, que puede ser expulsada. Entonces, ante ese riesgo de expulsión del euro, es algo similar en cierta medida a lo que pasó en Argentina en 2001. Es decir, la gente tiene sus ahorros, sus depósitos en el banco en euros. El miedo está en que al salirse o ser expulsada de la eurozona, sus ahorros pasen a ser en dracmas o cualquier nombre que pueda recibir la nueva moneda, con una devaluación que no sabemos cuándo será, pero será muy alta. Entonces, tus ahorros quedarán mermados. El tema es que la gente lo que hace, y es una cosa que se ha acelerado desde diciembre, es sacar dinero del banco. Sacar el dinero del banco intentando salvar esos euros. ¿Cuál es la presión? Pues que los bancos se quedan sin capital para poder... entonces recurren al Banco Central Europeo, que ya les había cortado una vía de financiación que era las letras del Tesoro que los bancos griegos compran o compraban al tesoro griego para venderlas al BCE o utilizarlas, mejor dicho, de colateral, de garantía al Banco Central Europeo y financiarse a corto plazo. Eso se corta y al mismo tiempo lo que es el programa de liquidez de emergencia, el ELA, por sus siglas en inglés, lo que hacen es irlo ampliando, pero poquito a poco, muy por debajo de una situación que no ve fin. Entonces, lo que hay es esa presión de liquidez que realmente agobia a Syriza, al gobierno, pero es que además agobia a la población, que ve con miedo de poder perder el valor de sus ahorros. Antonio, no sé si... o María Antonia, sí, por supuesto, dime. De todos modos, con respecto a la falta de liquidez de Grecia para hacer frente a los pagos inapelables, tiene que pagar 1.000 millones de euros ahora este mes al Fondo Monetario Internacional, y eso es inapelable, inevitable. Yo vengo leyendo desde prácticamente la victoria de Syriza en las elecciones. Grecia se va a quedar sin liquidez este martes, no pasa nada. Grecia se va a quedar sin liquidez este jueves y así sucesivamente. Este es el cuento de que viene el lobo. ¿Cuántas veces hemos leído? Yo supongo que vosotros también. Grecia, en bancarrota pasado mañana. No ha pasado nada. Sí, es verdad, las necesidades económicas que tiene que afrontar este mes son aproximadamente, y sin tirar cohetes, 4.000 millones de euros, que a ver de dónde se saca. Por medio de un decreto, el gobierno desvió los fondos de emergencia existentes en empresas públicas y en entidades locales, ayuntamientos y las periferias, lo que son las regiones, sin tocar las cajas de pensiones, y bueno, como una especie de colchón para afrontar sobre todo ese pago al Fondo Monetario Internacional, que es sí o sí tal día, y no hay posibilidad de dilación. Pero de todos modos, insisto, en este discurso del miedo, del thriller, estos son los malos y están jugando con fuego, no se dan cuenta, porque hay una retórica y hay una narrativa que no ayuda precisamente a la información objetiva y neutra sobre lo que está pasando en Grecia. Se está abusando mucho de esto de que Grecia no tiene liquidez, se queda sin dinero, y de momento ahí están, precariamente, pero están. Parece, podemos extraer de lo que nos estáis contando que hay un timing especialmente diseñado desde las instituciones europeas, concretamente el Banco Central Europeo, que aparentemente lo que nos cuentan es que es independiente de los gobiernos de la eurozona, pero parece que es muy dependiente del gobierno alemán. Antonio. Pues evidentemente. Y otra de las cosas que también es significativo es el hecho, por ejemplo,
de cómo se juega con la legalidad y la ilegalidad y la imposibilidad de que las instituciones puedan hacer algo o no hacer algo, cuando en esta historia que viene, como decía yo antes, de lejos, desde el 2010, se ha no cumplido los acuerdos y los tratados europeos, se los han saltado a la torera, como pueda ser el rescate. Según los tratados europeos no se podía rescatar a Grecia en 2012 y sin embargo se le rescató con los objetivos que decíamos antes que se perseguían. Lo mismo pasa ahora con el tema del Banco Central Europeo. Evidentemente, según se estructuró el Banco Central Europeo, no puede hacer muchísimas cosas, pero estamos viendo cómo sí hace unas y otras no. Y en este sentido, una de las justificaciones de por qué no se le puede dar más liquidez estaría en la línea de esto de que no se le puede dar más liquidez a un país que está rescatado, cuando estamos viendo que cuando de alguna manera les interesa, evidentemente se salta todo ese tipo de legalidades, ¿no? Hay un tema de fondo que sería esto, es decir, que la estrategia está muy clara y de alguna manera se está imponiendo de una manera fuerte. Es importante tener una cosa en consideración, y es que un banco central, y esto se sabe desde el siglo XIX con Walter Weishaupt y el libro que escribió entonces, se sabe que un banco central, una de sus funciones inexcusables es actuar como prestamista de última instancia. Cuando un banco central no acude y dice doy liquidez ilimitada y las cuestiones políticas se resuelven en escenarios políticos, el Banco Central está incumpliendo con su mandato. Con el principal objetivo de un banco central, o por lo menos con unas de sus funciones, desde luego. Vamos a ver lo que nos decía, y además queríamos preguntarte, María Antonia, porque nos hablan de cuál es el tratamiento que se está dando desde los medios de comunicación pues a estas negociaciones y qué es lo que podemos obtener o qué información podemos sacar nosotros de esas, de esas pequeñas informaciones que nos dan los medios. Vamos a verlo. Los medios de comunicación dominantes no quieren para nada abrir un debate sobre la legitimidad y la legalidad de la deuda reclamada a Grecia o en un país como España, porque es claro que si ellos darían realmente el espacio que se requiere dar a esa iniciativa histórica, eso podría abrir los ojos de los telespectadores y la mente de los telespectadores y llevarlos a pedir también auditoría en su país. Yo acabo de llegar ayer de Roma, donde estuvimos 2 días, la presidenta del Parlamento griego y yo, a la conferencia de todos los presidentes de todos los parlamentos de la Unión Europea. Y la presidenta del Parlamento griego propuso a sus colegas presidentes de los parlamentos de también lanzar auditoría y claro, ningún gran medio de comunicación le dio repercusión a esa propuesta. Recordemos que una de las cuestiones que ha puesto en marcha el gobierno de Syriza es, entre otras cosas, un comité de auditoría para conocer la verdad sobre la deuda griega, que además está auspiciado por el Parlamento Europeo a iniciativa de la presidenta. María Antonia, ¿es cierto que no tenemos información? ¿No se está informando de esto? Porque si nos enteramos, ¿algo bueno puede pasar? Pues evidentemente, en parte, digamos que tanto por los medios de comunicación griegos como por los extranjeros se está focalizando demasiado en la pura y dura negociación, sin tener en cuenta datos fundamentales que expliquen no solo la tesitura, la coyuntura en que se encuentra Grecia, sino la posible solución de esta crisis, que en cualquier caso va a ser una cosa a muy largo plazo. No se habla del comité del pago de las deudas, nos quedamos mucho en los titulares. Los medios griegos, por ejemplo, y excluyo a los medios partidistas, que evidentemente son arte y parte que responden a los intereses de cada partido, están informando de un 15-20% de cuanto sucede en el gobierno y en los aledaños. Aquí también, aquí lo mismo. Yo veo, por ejemplo, poca información geoestratégica, geopolítica sobre lo que se juega un posible default de Grecia. Me refiero no solo económico, sino un posible colapso, una Grecia como
Estado fallido, perdón por llevar un poco el tema a mi terreno profesional, pero ¿qué podría suponer desde el punto de vista político? Ya no hablo económico, con una Grecia con dracmas y con una devaluación de la moneda bestial y el abismo, claro, sino ¿qué podría suponer para Europa en plenos Balcanes, con Oriente Próximo absolutamente incendiado, con el yihadismo rampante, con una guerra en Siria, Irak, Libia absolutamente sumida en el caos? ¿Qué podría suponer un colapso de Grecia? De eso no se habla. Se habla sí mucho, que asusta mucho que el señor Tsipras le dé la mano al oso ruso y se haga amigo de Putin, cuando resulta que Grecia y Rusia son amigos desde tiempos inmemoriales y además tienen unas relaciones comerciales y culturales tremendas. Pero no se habla, quiero decir, se habla aquí desde la perspectiva de Bruselas, y en la mayor parte de los medios griegos del mainstream también de lo mismo. Claro. Una de las cuestiones o una de las posibilidades para que no se dé esa opción geoestratégicamente peligrosa, que es un Estado fallido, entre otras cosas, nos permitiría salir de esa situación el Comité de la Auditoría Griega. Vamos a ver qué nos contaba Erik Tusa acerca, porque es él el que lo está dirigiendo, y vamos a preguntarle a Antonio Sanabria por qué él ha trabajado con Erik acerca de este comité. Vamos a verlo. Del comité, se llama el Comité para establecer la verdad sobre la deuda. Bueno, es un comité de auditoría y los objetivos muy claros. Identificar la parte ilegítima, ilegal, insostenible y odiosa de la deuda reclamada a Grecia por sus acreedores, que en su mayoría son los socios de la Troika. La Troika tiene 80% de la deuda griega, más de 240.000 millones de euros en manos de la Troika. Pero es claro que hay evidencias de irregularidades, de ilegalidades, de ilegitimidades. También hay evidencias de violaciones por parte de los acreedores, con la complicidad de los anteriores gobiernos griegos, violaciones a tratados y convenios internacionales protegiendo los derechos humanos de la población griega. Muy importante lo que nos decía Erik, porque entre otras cosas existen evidencias, como nos decían, de la violación de ciertos artículos que hemos firmado todos los Estados miembros concernientes a los derechos humanos y que están incluidos dentro del memorándum de entendimiento que están firmando los gobiernos, también en español, pero también en el griego. Antonio, ¿qué posibilidades hay de este comité de auditoría que pueda hacerse, por ejemplo, en España? Yo sé que estás también trabajando con el Comité Ciudadano por una auditoría aquí en España. Bueno, que participas, que tiene efectivamente. Bueno, las posibilidades que haya en España, bueno, es tan sencillo como si el partido que llega al gobierno pues decide hacer algo parecido a lo que ha hecho Syriza. Y en Grecia hay que decir que es un comité consultivo, en el sentido que no es vinculante, pero que tiene una capacidad importante a nivel político, en el sentido que, más allá de que se pueda discutir más o menos y cuestiones técnicas, lo que plantean de fondo es el elemento importante, y es lo que intentaba decir al principio, es poner sobre la mesa la cuestión entre deuda y democracia. Y es ahí donde realmente se tiene que dar el debate, más allá de otras cuestiones técnicas de pago de la deuda, reestructuraciones, etc. ¿Deuda o democracia? Es decir, o pagar la deuda o responder a un mandato democrático. No, digamos, o no tanto siquiera eso, es decir, porque al fin y al cabo es lo que plantea Syriza. Syriza no habla de no pagar la deuda, lo que habla es de adaptar el tema del pago de la deuda a las cuestiones democráticas. Primero, el rescate ciudadano, precisamente que se ha provocado por esas mal llamadas políticas de austeridad, que en realidad han sido para asegurar ese pago de la deuda, con un coste terrible. Y en segundo lugar, que los acreedores asuman su culpa, que es que no es una cuestión de que Grecia ha sido una despilfarradora, es que ha habido una gente que ha prestado el dinero y que además ha sido luego rescatada con dinero público, ¿no? Y que ahora esa deuda oficial, a la cual se dice ahora
bueno, que Grecia está siendo irresponsable porque no tiene en cuenta el rescate, por ejemplo, de los préstamos bilaterales del resto de socios de la eurozona o de la Unión Europea en general. Bueno, no, hay que decir que eso se hizo por lo que se hizo, es decir, se hizo para dar un préstamo que permitiera seguir pagando la deuda. Antonio, ¿qué proceso? Sí, perdona, María Antonia. Con respecto a lo que decíais de deuda o democracia, me parece que es una buena forma de enfocarlo de una manera muy gráfica. Hablando con Tsipras antes de ser elegido, evidentemente esta propuesta de una auditoría de la deuda, de saber cómo, sobre todo de saber cómo Grecia ha llegado hasta aquí y de depurar responsabilidades, porque esta deuda supone que un tercio de la población viva por debajo del umbral de pobreza, supone que el tercer partido más votado y con representación en el Parlamento sea un partido absolutamente antisistema, neonazi, una banda criminal que está siendo encausada ahora mismo por pertenencia a banda criminal y por asesinato, como son los neonazis de Aurora Dorada. Cuando hablamos de deuda o democracia, yo plantearía, iría un poquito más allá, haciendo un poco de política ficción, y diría, si se paga la deuda, ¿a qué precio? Si Syriza fracasa, ¿cuál sería la alternativa? ¿Los neonazis? Pues vamos a ver, efectivamente, a través de las palabras de Eric, qué es lo que ocurriría si no se llegara a un acuerdo y Grecia tuviera que tomar alguna decisión. Vamos a ver lo que nos decía en el vídeo acerca de esta posibilidad unilateral. Si los acreedores siguen con la posición rígida que adoptaron, seguramente las autoridades griegas tendrán que hacer un balance de su actitud moderada y responsable frente al pago de la deuda, porque Grecia sigue pagando la deuda y tendrán, creo que, revisar su posición para adoptar, si no hay un cambio del lado de los acreedores, su política. Es decir, tomar medidas fuertes, lo que implica acto soberano unilateral. Acto soberano unilateral. Bien, me gustaría, Antonio, que nos dijeras esta posibilidad, ¿qué te parece? Y que vayamos cerrando ya, si queréis, vuestro turno de intervención en torno a Grecia. Ya sé que se nos quedan muchísimas cosas, sí, pero bueno, es que vamos a hacer muchos más programas sobre esto. Antonio. No, bueno, yo creo que los márgenes o el futurismo es bastante complicado. Va a depender totalmente de lo que pase en estos 2 meses. Yo creo que van a ser cruciales. Y en este sentido, yo creo que si se cierra la puerta de la negociación, la trascendencia de esto va a ser muy importante, no solo para Grecia, sino fundamentalmente para Europa en general. En la medida de que yo creo que buena parte de la sociedad organizada de los diferentes países europeos se van a dar cuenta de que no hay muchas alternativas dentro de este llamado sistema democrático que no permite que los pueblos puedan decidir el futuro. Muchas gracias, María Antonia. Este acto unilateral al que hace referencia Eric Toussaint bien podría ser, a mí se me ocurren dos opciones que pueden estar en la mente de todos, pero bien podría ser el referéndum al que anunció la semana pasada Tsipras, cuando dijo que un acuerdo que violara las líneas rojas sería sometido a referéndum, y yendo un poco más allá, hipotéticamente, esa salida que la parte más dura, más radical de Syriza propone, una salida del euro. Antonio. Bueno, básicamente ya se ha dicho lo importante. Mantener el tema de cuando se habla de responsabilidad en las negociaciones y demás, yo creo que en el supuesto juego de la gallina entre una y otra parte, ¿no?, que gana el que o pierde el primero que se aparta, Syriza va en bicicleta y los otros y la troika va en un tanque. Entonces, y además con el riesgo de que si Syriza, en cualquiera de los escenarios le van a hacer pagar el tanque, ¿no? O sea, que es una situación en la cual además lo que se plantea es un escenario en el que, y ahí por eso es un chantaje, es que Syriza necesita en cualquiera de los escenarios ganar fuerza social
para poder asumir la gobernabilidad de cualquiera de las decisiones que se tomen, incluso si llega el caso de la unilateralidad. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que nos habéis permitido enterarnos un poquito más, entrar dentro de ese agujero oscuro, agujero negro que intencionadamente son las negociaciones entre la Troika y Grecia. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros y os esperamos en una próxima ocasión. Gracias. Bueno, pues y como siempre, llegamos una vez más al final de nuestro programa. Yo creo que ha quedado varias cosas claras en torno al debate que hemos tenido en la mesa. En primer lugar, que existe margen de maniobra y que las políticas que se están aplicando desde el gobierno de Syriza están aliviando esa emergencia social a la que se ha enfrentado la población por el empecinamiento de esa irracionalidad que es el gran experimento neoliberal que llamamos la la austeridad. Y por otro lado, evidencia también la posibilidad de que en otros países se pueda dar este tipo de cambios saliendo de esa austeridad. Bien, para esto ha nacido ECO, básicamente, como decíamos, para fundamentar económicamente esos nuevos procesos políticos. Nosotros, acaba el programa, pero no nos queremos ir sin recomendaros, como siempre, algunas alternativas para vuestro tiempo de ocio y militancia. En primer lugar, el libro que acaba de publicar Eric Toussaint, Bancocracia, ahí lo tenemos, de Icaria Editorial, un libro que nos permite adentrarnos en los procesos bancarios y ver cuál es ese poder al que está sometido, al que está siendo sometido algunos gobiernos democráticos en la eurozona. Y también queríamos recomendaros los movimientos sociales que han surgido aquí en España. No solo nos dejan manifestaciones, que son muy importantes, sino que también nos dejan expresiones culturales, donde también la cultura, ya sabéis, también es un lugar de lucha. Y en ese sentido, el Teatro de Mayo nos permite adentrarnos en unos entremeses para una época oscura. Es una obra escrita por José Manuel Naredo y dirigida por Octavio Collis, que se representará en el Teatro Fígaro. Tenéis 3 oportunidades para ir a verla: el lunes 11 de mayo, 25 de mayo y el 1 de junio. Desde aquí os queríamos recomendar también participar en la lucha social desde los movimientos culturales. Así que nada más, nosotros os convocamos para un próximo ECO, ya sabéis, el 18 de este mes, donde vamos a hablar de la economía de Madrid. Tenemos las elecciones muy cerquita y queremos también saber qué es lo que piensan los diferentes partidos progresistas pues de las propuestas económicas y de la posibilidad de salir de esta situación difícil en la que nos encontramos. Nada más, muchísimas gracias y ahora solo queda una cosa: a difundir este programa. Hasta la próxima.